ubicarnos en el Salmo número 8, libro de los Salmos, específicamente en el Salmo número 8. Vamos a estar compartiendo el día de hoy acá en este salmo precioso, el Salmo número 8, escrito por el rey David. Vamos a leer a partir de el verso número 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí este salmo, como les decía, escrito por el rey David. El rey David escribió este salmo aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Estaba el rey David escribiendo este salmo. Recordemos que el rey David en sus múltiples vivencias, desde su juventud, desde muy muchacho, el rey David fue un joven entregado, un joven pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre, encargado de cuidar las ovejas de su padre, de estar al pendiente de todo ello. Este muchacho también llegó, fíjese una cosa, David de el campo, cuidando las ovejas, pastor de ovejas David, pero David tenía una particularidad, pasaba tiempo con el Señor. David pasaba tiempo con el Señor, no era conocido, no era un hombre muy conocido en muchas partes, menospreciado por sus familiares, hasta su padre lo menospreció cuando el momento que llegó allá este hombre, el profeta Samuel, llegó allá cuando Dios había desechado a Saúl y lo envía pues a casa de el padre de David, la casa de Isaí. Isaí también menospreció a David, pero David era conocido por Dios. Es importante que nosotros entendamos esta parte. Mira, esta parte es importantísima para nosotros. Saber, no importa que no nos conozca nadie, que no seamos conocidos de nadie por allí, que aquel o el otro, que seamos famosos. Solamente debemos estar contentos porque Dios nos conozca, porque Dios vea el interior de nuestro y se fije en nuestro corazón. David, un muchacho apartado, un muchacho que era el pastor de las ovejas de su padre, el menor de sus hermanos, y estaba allí. Y cuando se presenta, como les decía, hasta su padre Isaí lo menospreció al momento que Saúl llegó allá a la casa de Isaí, enviado por Dios pues a ungir el nuevo rey de Israel, una vez que Saúl había sido desechado. Llega allí a casa de Isaí, e Isaí llama a sus hijos, a la mayoría de sus hijos, porque le faltó uno por llamar, que era a David. Pero Dios, como les decía, conocía a David y
llegó a decir Dios que David era un hombre conforme a su corazón. Por eso es que nosotros en este tiempo, nosotros debemos entender, como les decía, que no importa que nadie nos conozca a los alrededores, por allá, por acá, que usted la fama no le va a traer nada bueno, porque la fama para muchos es lo que buscan, pero nosotros debemos alegrarnos, contentarnos porque Dios nos conoce, que Dios conozca lo que hay en nuestros corazones. Y este hombre llamado David escribió este salmo, el salmo número 8, el que acabamos de leer y que vamos a ir desglosando poco a poco a ver qué nos dice, qué nos tiene el Señor aquí, exponiendo, sacando, viendo cuál es el significado o lo que quiere hacer Dios con nosotros. Fíjate cómo empieza David escribiendo el salmo en el verso 1. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, exaltando el nombre del Señor, la grandeza de Dios. Este hombre David fue, como les decía, un hombre que pasó por muchas cosas en su vida, en su juventud, en el momento de su juventud como pastor de ovejas, pero luego, una vez ungido como rey, pasó por muchas desavenencias, fue perseguido por Saúl, aquel que había sido desechado, pero David siguió adelante, creyendo en Dios, y nunca notemos allí que David nunca dijo una palabra despectiva en contra de Saúl. Siempre estuvo a respeto por Saúl, a pesar de que este hombre lo había intentado matar y andaba persiguiéndolo para acabar con su vida. Pero entonces vemos allí cómo este hombre exalta el nombre del Señor, exalta el nombre de Dios y su gloria y la gloria de Dios. Pero allí nos muestra David por qué era tenido tan en cuenta por Dios. David, a pesar de las situaciones difíciles, escribió muchos salmos pidiéndole a Dios tantas cosas, pero también agradeciéndole a Dios muchas cosas, agradeciendo a Dios. Entonces este hombre exaltaba el nombre de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. Mire cómo sigue en el verso número 2. En el verso número 2 continúa David diciendo: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando David se refiere aquí a los enemigos, no se está refiriendo a los enemigos a países o a ejércitos contrarios que venían a él. No, estaba refiriendo a los enemigos que no creían en Dios, o que hasta el día de hoy no creen en Dios y que confían en su autosuficiencia, en que yo no necesito de Dios. Muchos, oiga, nosotros como siervos de Dios estamos llamados a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje a través de las distintas plataformas donde nos abran las puertas, donde Dios abra las puertas, porque estamos acá por medio de esta prestigiosa plataforma, de esta red social, porque Dios abrió esta ventana, Dios permitió todo esto. Dios ha permitido todo esto para que se predique su evangelio, para que aquellos que tenemos la oportunidad, que hemos entendido el mensaje, que hemos entendido la gran comisión que nos ha dejado nuestro Dios, nosotros llevemos el mensaje y exaltemos el nombre de nuestro Dios, porque toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación es para Dios. Él es el que se merece todo. Nosotros, Dios nos da a nosotros el privilegio de llevar el mensaje, de compartir el mensaje con aquellos que necesitan oírlo, y nosotros estamos llamados a alabar al Señor. David escribe aquí: de la boca de los niños
y de los que maman perfeccionaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este verso número 2 del Salmo número 8 es citado por Jesús en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer la cita que le da Jesús a este verso número 2 del Salmo número 8. Dice así el Evangelio de Mateo capítulo 21. Vamos a leer el verso 16. Dice así: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Aquí Jesús estaba entrando a Jerusalén, estaba allí en el templo, y allí los niños, los muchachos comenzaban y decían los niños, Hosana al Hijo de David, y se indignaron y le dijeron, aquellos que no recibieron a Jesús como el Mesías que había de venir al pueblo de Israel, y se indignaron porque estos niños, porque estos jóvenes estaban alabando el nombre del Señor y decían, Hosana, Hosana, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es allí, en este contexto, que Jesús cita este salmo. Y notemos aquí que Jesús cambia la palabra fortaleza por alabanza. En el Salmo 8, el Salmo número 8, en el verso 2, Jesús dice, el salmista dice, la fortaleza, perfeccionaste la fortaleza. Pero Jesús dice aquí, perfeccionaste la alabanza. La alabanza, esa alabanza que vienen de los niños, esa alabanza genuina, esa alabanza que no tiene ningún tipo de doble sentido. Esta alabanza que es una alabanza llena de inocencia, una alabanza que viene de seres inocentes, de personas que no tienen malicia. Por eso el Señor nos cita y nos dice en una ocasión, si no os volvéis como niños. Pero ¿por qué el Señor dice aquí, si no os volvéis como niños? ¿O por qué siempre está allí latente ese ejemplo? Porque los niños son inocentes, no tienen malicia. Entonces esa es la manera de acercarnos al Señor, de alabar al Señor sin esperar, sin doble sentido, sin doble pensamiento, sin malicia, siempre acercándonos al Señor con pureza de corazón, con la pureza siempre allí latente en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos alabar a Dios. David, este hombre que había pasado por tantas situaciones allí en ese momento, al escribir este salmo, como les decía, 1000 años antes de Cristo, este hombre estaba allí escribiendo y era inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir este salmo. Y continúa David en el verso 3. En el verso 3 y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Cuando David, vamos a leerlo acá, vamos a leer este verso número 3 en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual. No, nueva traducción viviente. Vamos a leerlo, corrijo, en la versión de la Biblia, nueva traducción viviente. Vamos a leer este verso número 3. Dice así:
Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que tú pienses en ellos, los seres humanos para que tú de ellos te ocupes? Vemos allí que este hombre, David, estaba de noche contemplando la majestad, la belleza, lo grandioso, lo hermoso que era el cielo. Contemplaba la luna. Pongámonos afuera, mirando el cielo en una noche llena de estrellas, con la luna llena, aquella cosa majestuosa que se nos presenta en el cielo. Allí David, 1000 años antes de Cristo, escribió David este salmo. 1000 años antes de Cristo. 2000 años han pasado hasta desde los tiempos de Jesús. Sumando todo eso, nos da 3000 años han pasado. 3000 años han pasado. Ahora bien, en ese tiempo no existía telescopio, no se estudiaba a la magnitud de hoy. A la magnitud de hoy, el cielo, las estrellas, todo lo que hay allá afuera. No se estudiaba a esa magnitud. No habían esos instrumentos que hay ahora. No había esos aparatos que hay ahora. Y David, con el simple hecho de asomarse en la noche, observando el cielo que Dios había creado, observando aquella maravilla, la obra de las manos de Dios, se siente ínfimo, se siente mínimo, se siente pequeñito David. Y dice, oye, tú que creaste todo esto, tú creaste esta inmensidad. Nosotros podemos, en este tiempo, cuando vemos los estudios que se han realizado por intermedio de telescopios, como les decía, por medio de aparatos más sofisticados que el día de hoy llegan hasta otras galaxias, llegan lejos, muchos años luz, así lo definen, muchos años luz, muy lejos, llegan a estudiar estos aparatos, a descubrir cosas allá afuera. Y cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, vemos eso que formó nuestro Dios. David, con eso mínimo que veía, este hombre se sentía pequeñito, Cuánto más pequeños nos sentimos nosotros en este tiempo, cuánto más pequeños nos sentimos nosotros en este tiempo al ver la magnitud de lo que Dios ha hecho con sus dedos, con sus manos. David dice, cuando contemplo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Cuando lo vemos aquí, esto que David sentía allí en ese momento, al sentirse tan pequeño, al contemplar la magnitud de lo que Dios había hecho, de lo que Dios había creado. David se sentía muy pequeño allí, pero cuando se pregunta aquí David, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Cuando Dios tiene memoria de alguien, cuando Dios se acuerda de alguien, nos trasladamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Construye un arca. Y le dio las medidas. Noé construyó el arca. Se presentó el diluvio. Luego cesó el diluvio. Y Noé estaba por allá en un lugar, dice, estaba sobre las aguas Noé, dando tumbos de acá y de allá. Y dice la escritura ya en el libro de Génesis que Dios se acordó, hizo memoria, tuvo memoria, se acordó de que Noé estaba en el arca, que Noé estaba ya en el arca, y se deshicieron las aguas sobre toda la tierra. Para bien, se acordó Dios de Noé,
de aquel hombre que había hallado gracia delante de los ojos de Dios, y por intermedio de esa gracia se había salvado él y su familia, él, sus hijos, él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos. 8 personas habían logrado salvarse allí en aquella arca construida por Noé, porque Noé halló gracia delante de Dios. Y allá, en medio de ese momento, Dios se acordó de Noé y hizo bien a Noé, le hizo bien a Noé. También cuando nosotros andamos en los caminos, andamos caminando recto conforme a la voluntad de Dios, podemos alcanzar grandes cosas, que Dios se acuerde de nosotros también. Un ejemplo, había en Israel un rey llamado Ezequías. Este hombre había enfermado y Dios envía el mensaje con Isaías, con el profeta Isaías. Le dice a Ezequías: arregla tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Ese fue el mensaje que Dios le envió a Ezequías. Pero Ezequías, cuando el profeta se va, cuando Isaías se va, nos narra la escritura allí que este hombre volteó hacia la pared y lloró con gran lloro, y oró al Señor. Y le dijo Ezequías al Señor: haz memoria, recuerda que he andado rectamente delante de ti, he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y todavía no había llegado Isaías a la mitad del patio cuando vino palabra nuevamente de Dios a Isaías y le dijo: anda, devuélvete y dile a Ezequías que vi sus lágrimas, escuché su lloro y escuché también su oración. Dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Dios hizo memoria. Ezequías oró al Señor: Señor, recuerda, haz memoria. El Señor hizo memoria y vio que Ezequías había andado rectamente delante de él, y obró a favor de Ezequías. ¿Qué hizo? Le añadió. Dios había decidido que iba a morir, que tenía que arreglar la casa porque iba a morir y no viviría. Pero Ezequías apeló a su forma recta y su vivir conforme a la voluntad de Dios. Vemos allí que Dios oyó la oración de Ezequías, que Dios obró a favor de Ezequías y le añadió 15 años más a la vida de Ezequías. Entonces, cuando Dios hace memoria del hombre, es porque Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios no quiere acabar con su creación. Dios no quiere hacerle daño a su creación. Dios no quiere hacernos daño a nosotros. Y fíjese cuando sigue el salmista aquí en el verso número 4, y dice: y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando vamos a la Escritura, a los Evangelios, allí cuando Jesús se refería a él mismo, decía: el Hijo del Hombre. Dios nos visitó, Dios visitó este plano terrenal, visitó su creación, visitó al hombre en la persona de Jesucristo. Juan nos narra, iniciando su evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos aquí como Dios en la persona de Jesucristo. Por eso aquí vemos este Salmo número 8, como les decía al principio, que David escribió este salmo inspirado por el Espíritu Santo, refiriéndose al hombre, preguntándose:
Este hombre, viendo las maravillas de noche, este hombre se asomó de noche al cielo y vio las maravillas, vio la luna, las estrellas, los cielos, la majestad, lo bello que estaba todo eso allí, y glorificó el nombre del Señor. Pero le hizo esta pregunta retórica aquí: ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que tú lo visites? Y vemos allí como Dios en medio de su gran amor, porque esto es muestra de amor por nosotros. Dios preparó todo con sus manos. Dios nos ama tanto que allá en el huerto del Edén, Dios preparó, en Edén Dios preparó un huerto, preparó un lugar especial. Y después vemos que creó al hombre en un lugar allá en Edén, y luego lo trajo y lo colocó en el huerto, en ese lugar especial que él había formado para él, que él había creado para él. Pero lamentablemente el hombre se separó de Dios, el hombre cometió un error, el hombre desobedeció a Dios allí en ese huerto, y hubo la caída del hombre, la separación del hombre con Dios, y allí perdimos todo esto, perdimos todo el señorío. Vamos un momento al libro de Génesis, y vamos a leer a partir del el capítulo 1, a partir del verso 26 del libro de Génesis. Vamos a leer, dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí nos muestra el señorío que nos dio Dios desde un principio, o que le dio Dios al hombre allá desde un principio, desde el momento que lo creó, lo puso para que señoreara, para que gobernara, para que cuidara, sojuzgara y gobernara sobre la tierra. Pero lamentablemente, como les decía hace un momento, el hombre se apartó de Dios por medio de la desobediencia, de desobedecer a Dios. El hombre, al desobedecer a Dios, se apartó de Dios, se separó de Dios, porque fue el hombre que se separó de Dios, no Dios del hombre. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo. Este salmo que escribió David, lo estaba escribiendo, o lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y según lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos, vámonos al libro de los Hebreos capítulo 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, vamos a leer a partir del verso número 6, dice así. Vamos a leer a partir del verso 5, Hebreos capítulo 2, a partir del verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, oiga bien, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos
que todas las cosas le sean sujetas. Ahora bien, cuando leemos aquí en la carta de los Hebreos, el escritor se refiere citando al Salmo número 8, pero él se está refiriendo a Jesús. Jesús, esta escritura se cumple en Jesús, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesús, estuvo en medio de nosotros, y dice el apóstol Pablo que él se humilló, vino en forma de hombre, se hizo tomando forma de siervo, y en forma de hombre vino a este lugar. Se humilló Jesús, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre y soportando todo lo que soportó, aguantando todo lo que aguantó. Y Dios, por la obediencia, Jesús tomó forma de siervo, en forma de hombre. Vamos a leer esta cita en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo 2, a partir de el verso capítulo 2, vamos a leer a partir del verso número 5. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir del verso 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, no le importó. Dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el verso 2, que menospreció el oprobio y fue a la cruz Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre, y al cumplimiento de este salmo Dios lo exaltó hasta lo sumo, tanto así que está sentado a la diestra del trono de Dios. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tiene todo el señorío, que en su momento todo va a ser sujetado a sus pies, todo va a ser colocado en sus manos. Y nosotros debemos entender que en este tiempo nosotros estamos con Jesús, junto con Jesús, sentados a la diestra del trono de Dios. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos hizo a nosotros. Dice David aquí que Dios tiene cuidado de nosotros, tanto así que en un principio nos hizo señorear sobre toda la tierra.
sobre todo las aves del cielo, sobre todos los animales de la tierra, de los que están en el mar, de todo eso. Pero en su momento el hombre perdió todo aquello, desobedeció, hubo la caída del hombre. Y Dios envía a Jesús. Dios envía a Jesús para darnos la oportunidad a nosotros de volver allá, de volvernos al estado original, a ese estado en que estaba el hombre antes de la caída, al estado en que estaba Adán antes de la caída. Había comunión con Dios, había esa comunión allí diaria con Dios. Y nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad a través de Jesucristo de recibir, de volver al estado original y de ser restaurado en nosotros esa comunión con Dios por intermedio de Jesucristo. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da entrada. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios nos ofrece por intermedio de Jesucristo. Y Dios quiere devolvernos todo aquello que perdimos allá por la desobediencia de Adán, y que nosotros nos hacemos partícipe de esa transgresión allá. Usted me preguntará: pero yo no estuve allá en el huerto del Edén, yo no estuve allí en ese momento. Yo no estuve allí, me dirá usted, para ser parte de eso. Pero tampoco usted estuvo en la cruz con Jesús. Tampoco estuvo allí en el Gólgota con Jesús en el momento de la crucifixión. Y así como heredó por intermedio de Adán ese pecado allí, esa transgresión, y está separado de Dios por medio de esa transgresión, así tiene la oportunidad de regresar al estado original por ese sacrificio que hizo Jesús allí en aquella cruz hace ya 2000 años. Por ese sacrificio usted y yo tenemos entrada. Yo decidí decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo, yo quiero eso que tú me quieres ofrecer. Yo desde hoy te entrego mi vida. Por eso es que quiero hacerte el llamado en esta hora, a ti que estás allí y estás sin Cristo, y te preguntas: ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Dios dice que tú eres su creación, que Él quiere restaurarte, que Él quiere volverte al estado original, quiere traerte de vuelta a sus brazos, que Dios quiere que vengas a Él, A todo el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera, yo le recibo con los brazos abiertos. Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene grandes cosas para ti, pero está en ti si quieres recibirlas, si quieres recibir lo que Dios quiere darte, porque Él quiere entregártelo. Pero ¿quieres tú recibirlo? ¿Quieres tú venir a Él y entregarle tu vida? Porque hay condiciones que aplican. Debemos apartarnos de la vida antigua, de apartarnos de esa vida que no agrada a Dios, de todo aquello que practicamos que no agrada a Dios. Vamos a ponerlo de esta manera: nuestra manera de vivir, nuestra vieja manera de vivir,
Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, en el verso 22 nos dice: despojaos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Cristo, creado por Dios. Entonces debemos quitar de nosotros todo vicio, toda mala manera de vivir, apartándonos de fornicaciones, de adulterios, de hechicerías, de todo ese tipo de prácticas que son abominables ante el Señor. Y ahora comienzo a vivir para el Señor. Cuando Dios estaba siempre allí de la mano, el pueblo de Israel estaba de la mano de Dios, siempre caminó bien. Pero cuando se apartaba de la mano de Dios, allí venían cosas, le sucedían cosas, hasta que volvían a clamar, al Señor. Y el Señor los restauraba de nuevo, y los restaura. Pero nosotros debemos venir al Señor y dejar apartarnos de esas malas prácticas que hacemos cuando estamos separados de Dios. Dios quiere volverte a tener en sus brazos. Eso es lo que quiere Dios para ti y quiere para mí también. Yo decidí aceptarlo, caminar con Dios, creerle a Dios. Ahora está en ti si le crees o no a Dios, si recibes lo que Dios tiene para ti. He allí la gran pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Yo no te estoy invitando a meterte evangélico, a meterte evangélica, no. Te estoy invitando a tener una relación con un Dios que está vivo. Jesús está vivo. Nuestro Dios está vivo. El hombre ha invertido en su deseo de apartar a Dios de la ecuación, de quitar a Dios, en el deseo del hombre de quitar a Dios de su creación. El hombre ha invertido mucho tiempo y dinero en buscar los restos de Jesús, en buscarlo. Han pasado 2000 años y no han encontrado nada, ni lo van a encontrar, porque la tumba está allá en Israel, está allá, está vacía. Ahí hay un cartel que dice: no está aquí, está vivo, ha resucitado. Ese es el Dios que prometió que va a volver por nosotros. Ese verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy su gracia quiere alcanzarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, pero tú decides. Es una decisión personal y no es obligado. El Señor no obliga a nadie. Esto es